Hola, mi nombre es Julio. Soy biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y coordinador del proyecto Relación entre la resiliencia y la densidad de Aedes aegypti y Aedes albopictus con terrenos deshabitados con cobertura vegetal. La investigación fue realizada junto con el Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y financiada por la Dirección General de Investigación, DIGI, en el año 2022 bajo la partida presupuestaria 4.8.58.0.74. El equipo que conformó el grupo de investigación consta de dos auxiliares de investigación, Valesca Jimena Contreras Paz y Mario Santiago Cetina Donado, y nuestro colaborador Jero Daniel Guzmán, también perteneciente a la Universidad de San Carlos. Pues ¿de dónde nace nuestra idea de investigación? Parte de la enfermedad del dengue, un virus que causa más de 390 millones de casos al año, de acuerdo a diversas estimaciones, de los cuales únicamente 96 millones son identificados, lo que corresponde a cerca de un cuarto del total de los casos que se generan en el año son registrados por nuestro sistema de salud. Esta enfermedad no solo se encuentra en América, pero esta vez nos vamos a concentrar únicamente en América y más que todo en nuestro país, en Guatemala. Pero en América se tienen registros sobre la presencia o total presencia o ausencia total de los casos de dengue. Sin embargo, la mayoría de países en donde se ha detectado el virus, pues en especial en América, la mayoría hay una total presencia del virus, siendo muy pocos los países donde no está completamente presente el virus. En Guatemala específicamente, desde el año 2010 hasta el 2021, se habían reportado alrededor de 117.000 casos, de acuerdo al Sistema de Información Gerencial en Salud, SIGSA, eh, reportando casos de acuerdo a ciertos patrones. El dengue tiene dos tipos de ciclos, el ciclo corto que corresponde a una etapa estacional, la etapa lluviosa y la etapa o la etapa estacional seca. Y también responde a un ciclo de mayor duración. Esta corresponde más o menos a 4 años, que está condicionada más que todo a una nueva aparición, a una renovación de nuevos susceptibles, de personas nuevos nacidos o personas que han perdido los anticuerpos. La enfermedad del dengue está transmitida por vectores culícidos del género Aedes. En Guatemala se reportan casos transmitidos por Aedes aegypti desde el 73, 1973. Y también se sabe que el vector transmisor Aedes albopictus se encuentra en Guatemala desde el 94. Sin embargo, no se ha encontrado el virus como tal en los mosquitos Aedes albopictus. Sin embargo, ya se considera un vector potencial. La distribución de los vectores es muy similar a la distribución del dengue. Esta es la distribución potencial del vector Aedes aegypti. Si se dan cuenta, es muy similar a la distribución que se veía a los casos de dengue. Y esta es la distribución potencial de la Aedes albopictus. En este caso se encuentra más distribuida en zonas en las cuales Aedes aegypti no se encuentra distribuido. Esto se debe a que Aedes albopictus tiene una mayor capacidad de adaptarse a ambientes no antropogénicos. Todavía guarda cierta relación con ambientes selváticos. Mientras tanto, Aedes aegypti únicamente se presenta en ambientes antropogénicos. Siempre está unido a poblaciones urbanas. Aedes aegypti en Guatemala se ha encontrado en todos los departamentos excepto en el departamento de Totonicapán. Sin embargo, ya existen algunas proyecciones que nos muestran que probablemente lo tendremos ya en este departamento. Las autoridades de salud suelen controlar y vigilar el vector de transmisión Aedes aegypti. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, se parte de una serie de actividades que se resumen en la definición de localidades
la clasificación de estas localidades en niveles de riesgo desde alto hasta bajo, siguiendo una serie de índices, como el índice de vivienda, o el índice de recipiente, o el índice de Breton. Además de esto, las muestras no son extrapolables, ya que la distribución de nuestro vector no es homogénea. Tal como cualquier otro díptero, la distribución de los aedes es heterogénea, siempre está concentrada en ciertos puntos, no se encuentra siempre en la misma cantidad en todos los sitios. Por lo tanto, un índice se queda corto, ya que no toma en cuenta esto. Y por lo tanto tampoco es extrapolable la información que nos dan los índices. Y esto significa que entonces las medidas de control que se intentan realizar basadas en estos índices no son las ideales. Además de otros de estos, además de estos inconvenientes, existe también el problema de que los índices son muestran riesgos proporcionales al tamaño de la muestra que estemos evaluando. Siempre va a ser mayor el riesgo cuando estemos evaluando un menor número de viviendas. Esto debido a que la precisión de estas, bueno, de los índices es menor eh, siempre que el número de viviendas que se esté evaluando sea menor. Ahora bien, luego del brote de Zika del 2015, aparecieron en conjunto con el Ministerio de Salud varios proyectos que trataban de mitigar la dispersión o el aparecimiento de nuevos brotes de estos virus. Durante ambos proyectos se mantuvo una vigilancia bastante disciplinada, continua y estratificada en el tiempo, que al final dio muy buenos datos. O sea, los resultados que ellos obtuvieron fueron bastante buenos. Se implementó en ambos proyectos el uso de las encuestas larvales, que era algo que ya se usaba, pero algo importante que no se utilizaba o que no se utiliza en el Ministerio de Salud de Guatemala es el uso de ovitrampas para la vigilancia del vector. Y lo importante en este caso es que es capaz de registrar un número de huevecillos a lo largo del tiempo, ya que son revisadas periódicamente cada semana. Y con esto tendríamos un registro poblacional de huevecillos de Aedes aegypti a lo largo del tiempo. Y gracias a estos dos proyectos se obtuvo información durante todas las semanas, durante bastantes meses y varios años. O sea, estos proyectos estuvieron varios años trabajando en Guatemala, por lo tanto la información que se obtuvo fue muy buena. El resultado de la vigilancia que tuvo SICORE en las comunidades intervenidas, se pudo realizar un primer acercamiento y un análisis espacial, pero también temporal, gracias a la periodicidad y la disciplina en la que se tuvo esta vigilancia. Y se observó que a pesar de que estas localidades eran intervenidas todas las semanas, la aplicación del herbicida era aplicada todas las semanas, había educación comunitaria, había limpieza continua, la gente sabía lo que tenía que hacer. Al final, todas las condiciones que las organizaciones grandes de salud aconsejan realizar para la disminución del vector estaban presentes. Y aún así, las ovitrampas registraban valores de huevecillos siempre presentes en todo el tiempo, y habían siempre ciertos puntos que se registraba un mayor número de huevecillos que en el resto, puntos calientes de huevecillos. Esto fue interesante, ya que nos estaba dando los indicios a que las estrategias de control no están yendo al punto donde deberían de ir, ya que a pesar de estar presentes durante el tiempo, siempre se mantenían reportes de casos de densidades de aedes altos en ciertos puntos. ¿Y qué había cerca de estos puntos, de estos hotspots, de estos puntos calientes? Habían terrenos deshabitados. Y esos terrenos deshabitados siempre tenían cobertura vegetal, sitios donde el personal de salud
o el personal encargado de los proyectos no entraba a buscar al vector. Y es aquí donde sale nuestra pregunta. ¿La presencia de los terrenos deshabitados con cobertura vegetal serán responsables de la resiliencia en la densidad de los mosquitos en época seca y lluviosa? ¿Y acaso la presencia de estos terrenos podría servir como sistema de vigilancia? Para esto, para responder la pregunta, ideamos un objetivo. Establecer la relación que existe entre la presencia de terrenos deshabitados y las diferencias en las densidades de huevecillos de Aedes en la cabecera de dos municipios. En este caso propusimos las cabeceras de San Benito y Santa Elena Petén. Ambos tienen la característica de que tienen suficiente agua durante el tiempo, durante el año. Por lo tanto, la cantidad de contenedores de agua que se mantengan debido a la ausencia de agua estará controlado. Que no tendrán estos contenedores llenos de agua. Entonces hay variables que podemos ir eliminando, que no necesitamos ir controlando, a diferencia de los proyectos anteriores que trabajaron en el sur del país, en la zona seca del país. Además de esto, San Benito y Santa Elena Petén tienen un sistema de recolección de basura, algo que las comunidades en el sur que estuvieron intervenidas carecían en algunos casos. Entonces habían una serie de variables que podíamos controlar sin necesidad de intervenir sobre ellas. Las zonas de estudio, el sitio de estudio se encuentra en el norte del país, en el departamento de Petén, en este caso donde están los puntos rojos. Y se encuentran ambos municipios son realmente no hay una división como tal en ambos municipios. Ambos municipios se encuentran pegados, divididos únicamente por una carretera que los atraviesa de norte a sur. Así que en general estos dos municipios pueden tomarse como estas dos cabeceras, perdón, estos dos cascos urbanos pueden tomarse como una sola zona urbana. En estos dos municipios se propuso entonces utilizar ovitrampas para el registro de huevecillos, ya que queríamos obtener unos datos parecidos a los que se obtuvieron en el proyecto planteado en el 2015. Por lo tanto, se distribuyeron 60 ovitrampas en ambos municipios de forma aleatoria. Esto gracias a la herramienta de puntos aleatorios de QGIS, Quantum GIS. Y en estos puntos, los puntos morados, es donde se colocaron las ovitrampas. Además de esto, como nuestra hipótesis tenía también mucho que ver con terrenos deshabitados, se evaluaron todos los terrenos deshabitados con cobertura vegetal que se encontraron cerca de las ovitrampas en las cuales que habíamos colocado. Así que se visitaron todos estos terrenos y se buscó la presencia de larvas en estos terrenos. Para establecer los patrones espaciotemporales en las densidades de huevecillos de Aedes en los terrenos deshabitados y en las ovitrampas evaluadas, procedimos a hacer lo siguiente. El primer paso, como les había comentado, fue distribuir las ovitrampas y realizar el mismo trabajo que se realizó, que se realiza al utilizar esta metodología de colecta, que consiste en colocar las ovitrampas una vez por semana en una vivienda. Estas son las ovitrampas, recipientes de color negro, y se les coloca un papel pellón o un papel mayordomo en la parte interior. Se llena de agua hasta donde se encuentra el orificio que se puede observar aquí en la ovitrampa y se espera una semana. A la semana siguiente, esto periódicamente sin falta, tiene que llegarse a recoger el papel pellón o el papel mayordomo, el cual va a tener las ovipuestas del mosquito Aedes. Esta metodología se realizó durante 18 semanas en el caso de Santa Elena y durante 6 semanas en San Benito. ¿Por qué la diferencia? Debido a que no tuvimos los insumos necesarios para poder realizar los estudios en ambos municipios durante el periodo de estudio. Así que nos tuvimos que ver restringidos solamente a un municipio. Y ya cuando teníamos los insumos necesarios, pues ya únicamente nos quedaban 6 semanas de trabajo. En el caso del municipio de Santa Elena Petén, fuimos capaces de recolectar 16.599 huevecillos y observamos que también a lo largo del tiempo sí existe un aumento en el número de huevecillos que fuimos colectando a partir de la semana
13, que coincide con la época lluviosa en esa zona, en junio-julio, entre esos meses. Y en el caso de San Benito fueron únicamente recolectadas en la época lluviosa, desde la última semana de agosto, perdón, eh, perdón, de julio, la última semana de julio hasta la segunda semana de septiembre. Y en este caso en San Benito vimos capaces de recolectar 4.290 huevecillos. El primer paso luego de tener los datos fue la interpolación de estos datos al resto del terreno, o el resto de viviendas, para luego tener un valor de densidad de huevecillos por polígono, polígonos de 100 metros cuadrados. Y esta interpolación de huevecillos nos permitió entonces ahora sí realizar el análisis de puntos calientes. Para poder realizar los análisis de puntos calientes, debido a que queríamos realizar análisis a través del tiempo y poder comparar entre semanas, teníamos que estandarizar primero los datos, así que procedimos a estandarizarlos. Procedimos a realizar análisis espaciales. Como les comentaba, cada uno de los cuadros que ustedes observan tienen 100 metros cuadrados. Y observamos cómo los puntos calientes nos muestran regiones en las cuales el número de huevecillos se encuentran por encima sí, se encuentran por encima del resto de las zonas evaluadas durante ese mismo periodo. Esta división que notan acá, que es bastante evidente, es ya que de esa línea para la derecha, hacia el este, se encuentra Santa Elena, y de esa línea para el oeste se encuentra San Benito. Y observamos que ciertamente hay puntos calientes a través del tiempo y del espacio. Incluso hay puntos donde llegamos a obtener hasta 7 semanas un mayor número de huevecillos que en el resto de las zonas evaluadas. Y siempre se encontraban asociados a ciertos terrenos. En este caso los terrenos son los puntos amarillos y las ovitrampas los puntos azules. El segundo objetivo, el segundo objetivo específico para alcanzar nuestro objetivo principal era determinar cómo la ubicación de estos terrenos que estábamos viendo que se encontraban cercanos a los puntos calientes afectaban a la abundancia de los huevecillos que estábamos observando y por lo tanto a los puntos calientes encontrados. Para esto visitamos los terrenos que habíamos delimitado o que habíamos encontrado alrededor de las ovitrampas, todos estos que tuvieran cobertura vegetal y que estuvieran deshabitados, y se pudo acceder a varios de estos. Muchos de estos terrenos no fueron posibles visitar ya que se encontraban cerrados y en otros casos no nos permitían entrar. Pero en los que se pudieron entrar, lo que se hacía era se buscaban las larvas, las pupas y todos los recipientes que tuvieran agua, y dentro de estos recipientes se buscaban los estadios larvales y pupales de Aedes. Y se obtuvo que una mediana de 37 larvas en estadio 4, y la mayoría de terrenos que estábamos evaluando tenían recipientes con contenedores con agua. Suponemos que nuestro personal no es capaz o no era capaz de encontrar todos los recipientes con agua porque se encontraban escondidos de cierta manera o camuflados de cierta manera por la cobertura vegetal. Así que la siguiente variable que había que tomar era la cobertura vegetal. ¿Y cómo lo hicimos? La cobertura vegetal se tomó a través de fotos de dron. Se realizó un vuelo de dron en la comunidad estudiada y estas fotos de dron luego se fueron representadas geoespacialmente en coordenadas, y estas coordenadas luego se utilizaron para extraer las fotografías que se encontrarán por encima de los terrenos evaluados. Y con estos terrenos evaluados, estas fotografías que representaban a los terrenos evaluados, se calcularon dos índices. El índice de vegetación verde rojo y el índice de resistencia atmosférica visible. Y ambos índices fueron estratificados en bajo, medio y alto. Esta estratificación nos permitía entonces tener valores para luego realizar modelos lineales generalizados con distribución de Poisson con ceros inflados para evaluar nuestro supuesto. Evaluar que en la vegetación tenía algo que ver
o era la responsable de no encontrar recipientes con agua o larvas. Realizamos 3 modelos para cada una de las dos variables que nos interesaban. Si éramos capaces o no de encontrar recipientes y si éramos capaces o no de encontrar larvas. En ambos casos encontramos que el mejor modelo que explicaba nuestras variables y que tenía menos sobreajuste y que era mejor para predicciones de acuerdo a distintas mediciones, eran los modelos que utilizaban en cuenta ambos índices para predecir el número de recipientes, el número de larvas y el número de falsos negativos. Por lo tanto, utilizando elegíamos siempre ese modelo. Y esos modelos que incluían ambas variables de interés, ambos índices, nos permitieron observar que existe certeza en la dirección de los efectos de las variables. O sea, las variables que nosotros evaluábamos tenían un efecto en el número de ceros encontrados y en el número de larvas encontradas y en el número de recipientes encontrados. En su mayoría, un aumento en el índice de vegetación correspondía con un aumento en el número de larvas, pero también un aumento en el número de ceros registrados, tanto para larvas como para recipientes. Y observamos también que teníamos una probabilidad de no encontrar larvas siempre por encima del 70% y una probabilidad para no encontrar recipientes también cercano al 70%. También observamos, de acuerdo a este modelo, que el número de larvas que nosotros podíamos estar encontrando por terreno siempre podía estar por encima de 40 larvas y el número de recipientes por encima de los 79 recipientes. Sin embargo, nosotros siempre encontrábamos números muchísimo menores. Encontrábamos 5, 7 recipientes, encontrábamos entre 9 y 20 larvas. Esto ya nos da un indicio sobre el efecto que estaba teniendo la cobertura sobre nuestra capacidad de identificar la presencia de las larvas en los recipientes. Ahora nos tocaba evaluar si existía una relación entre los terrenos y el número de huevecillos que indirectamente significaban los puntos calientes. Para esto se realizó un modelo multilineal generalizado, multinivel, perdón, generalizado. Y gracias a este modelo utilizábamos matrices de distancia entre los terrenos. Estas matrices de distancia nos daban correlaciones entre ellos. Y esto que podemos observar en la gráfica, podemos observar la correlación entre los terrenos con cobertura vegetal, de acuerdo al espacio geográfico en el cual los encontrábamos. Estos terrenos tenían una mayor correlación entre ellos cuando la línea que se observa en la figura es de color más oscura y tenían menos correlación entre ellos cuando la línea es más clara. Y podemos ver que sí existe correlación entre terrenos quizás no cercanos en su mayoría, pero sí existe una correlación entre ellos. Ahora bien, eso de acuerdo al número de larvas y número de recipientes encontrados en ellos. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la correlación entre los terrenos y el número de huevecillos encontrados en los hotspots? Esto no se puede ver muy bien aquí, por lo tanto, lo evaluamos y observamos que sí existe siempre, o sea, encontramos una relación entre la distribución de los terrenos, o sea, la posición geográfica de los terrenos, la presencia de terrenos entre ellos, o sea, la correlación entre ellos, o sea, ciertos terrenos en concreto y su distribución geográfica, o sea, su posicionamiento geográfico, tenían un efecto en el número de huevecillos que encontrábamos en los puntos calientes. Entonces sí, observamos que había una relación entre la ubicación de los terrenos, la correlación entre esos terrenos, el número de larvas encontradas en esos terrenos y los huevecillos producidos en esos puntos calientes.
Como conclusiones pudimos evidenciar la presencia de patrones espaciales, estacionales y temporales en la densidad de poblaciones de Aedes aegypti, utilizando análisis locales mediante el estadístico de Gettys-Ord, o sea, los puntos calientes. Fuimos capaces de encontrar puntos calientes a través del tiempo y el espacio. La relación que observamos podía ser explicada por la presencia y cercanía entre los terrenos con cobertura vegetal deshabitados. O sea, la existencia de estos puntos calientes puede ser explicada por la presencia y cercanía entre los terrenos. También observamos que la vegetación muestra estar relacionada con un aumento en el número de registros de falsos negativos, pero también influencia el número de larvas que encontramos en estos terrenos. Por lo tanto, hay que tener presente esto a la hora de realizar los trabajos de control y vigilancia.